Buenos días. Damos comienzo a esta comisión de presidencia y damos la bienvenida a los representantes de Diario de Noticias, Begoña Martín y Borja Lazcano. Ahora sí, comenzamos la comisión con la aprobación, si procede, del acta de la sesión de 3 de marzo de 2025. Por lo tanto, si no hay ninguna objeción, se aprueba. Y el asunto número 2. El tema del día es el Diario de Noticias de Álava. A ver que lo lea en Herberas. Comparecencia de los representantes de los y las trabajadoras del Diario de Noticias de Álava ante la Comisión de Presidencia con relación a las ayudas públicas dirigidas a los medios de comunicación y su responsabilidad social. Por parte del grupo proponente, Labur. Sí, mira, es que el presidente Andrea, egun on guztioi. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho a Begoña Martín y a Borja Lazcano como representantes de las y los trabajadores del Diario de Noticias de Álava su presencia en esta comisión y su comparecencia en relación a las ayudas públicas dirigidas a los medios de comunicación y su responsabilidad social. Como decíamos, en la justificación, periódicamente los medios de comunicación reciben, como sabemos, financiación pública y publicidad institucional procedente de las instituciones públicas, entre ellas de la Diputación Foral de Álava. Por otro lado, también conocemos que las condiciones laborales de los y las trabajadoras, como los del Diario de Noticias de Álava, de estos medios, no siempre es la adecuada. Incluso en muchas ocasiones rebasa los límites hasta la precariedad. La responsabilidad social de los grupos y medios de comunicación debe responder adecuadamente al bienestar de los y las trabajadoras, entendemos, absolutamente, y más aún cuando reciben ayudas y financiación pública. Por lo tanto, escucharemos atentamente su explicación. Miesker. Eskerrik asko, Rodríguez Jauna. Gracias, señor Rodríguez. Se concede la palabra a las personas comparecientes para que expongan lo que tengan conveniente por un tiempo máximo de 20 minutos. Cuando queráis. Vale. Egun on guztioi. Buenos días. Cuando empecé hace 20 años a ser periodista, yo pensaba que era algo sencillo, como contar, por ejemplo, lo que me contaba la gente. Transmitir, yo creo que de la manera más sincera posible lo que le pasa a otra persona. En mi caso, por ejemplo, yo con los años me especialicé en los conflictos laborales. Cubrí muchas regulaciones de empleo, despidos, denuncias y huelgas. Y eso, lo que nunca me imaginé es que yo pudiera estar hoy en el otro lado. Hasta que llegó la Dana y conocí a los protagonistas de las noticias que iba a estar haciendo durante semanas. Las noticias que, sinceramente, más me han aportado a nivel profesional en estos 20 años. En ese momento conocí a Iker, a Aitor, a Xavi, a Dani y a Enrique. Durante días me contaron, mañana, tarde y noche, qué pasaba en Valencia. Y yo se lo contaba cada día a los lectores, yo creo que lo mejor que pude. Porque para nosotros asimilar un shock de esa magnitud no fue nada fácil. Creo que además son personas que también conocen aquí, porque les estoy hablando de los bomberos de Álava, que para mí han sido el mejor ejemplo de lo mucho que me ha aportado esta profesión, ser periodista, hasta que se ha convertido en una auténtica pesadilla laboral. Hace 2 semanas comparecimos en el Parlamento Vasco y vuestros compañeros, al escuchar lo que nos está pasando en la empresa, y gente de fuera, uno de estos bomberos de Álava me dijo: nosotros quejándonos de nuestras movidas laborales y vosotros estáis en el fango. Porque lo que nos está pasando es que hemos tenido que dejar de escribir, algunos, de firmar noticias, para tener que dedicarnos a ir a poner denuncias a inspección de trabajo en los juzgados, a hacer la pancarta que estamos sacando todos los martes a la calle frente al periódico y a mantener interminables reuniones para intentar negociar un convenio propio que nos saque de la precariedad. Borja Lazcano eta Begoña Martín gara, kasetaria, eta Diario de Noticias de Álava por Descari Sindikalak. Somos Borja Lazcano y Begoña Martín, Noticias, periodistas y los representantes sindicales en Diario de Noticias de Álava. La mayoría de la gente no se lo esperaba. Pensaban que en Noticias de Álava todo era correcto, todo iba bien, que se había afianzado como una marca de confianza para la sociedad alavesa. Pero después de tantos años en el fango, hemos decidido plantarnos y hacerlo público. Hoy venimos a Juntas Generales a contar y a ratificar lo que hemos trasladado en los grupos al Parlamento Vasco, sin rectificar ni una coma.
Nos ha costado, hemos dado un paso muy importante y al decidir hacerlo público. Y aquí estamos, Borja y yo, en representación de todos nuestros compañeros y compañeras que han decidido decir basta. Óscar, Asier, David, Rebeca, Chema, Suriñe, Charlie, Alex, Pilar, Iñaki, Jorge y un largo etcétera. Después de oír todas nuestras miserias laborales, en el Parlamento Vasco tildaron a nuestra empresa de feudal, porque se salta la ley y porque es que parece que la ley no va con Diario de Noticias de Álava. Y, sobre todo, nos han animado a seguir protestando y a seguir denunciando todas las irregularidades en Inspección de Trabajo y en el juzgado. Comparecemos hoy en las Juntas Generales de Álava para pedirles una cosa, que nos ayuden a salir de la precariedad que arrastramos desde hace 20 años, como hemos hecho en el Parlamento Vasco y hemos hecho y haremos en el Ayuntamiento de Vitoria. Y no solo a nosotros, porque en Vitoria son muchos los periodistas en situaciones muy precarias que necesitan dignificar las condiciones laborales tan lamentables en las que trabajan. Por ejemplo, locutores de radio con 25 años de experiencia cobrando el SMI, mientras su empresa ingresa miles de euros en publicidad institucional. En Noticias de Álava cobramos sueldos de miseria, de apenas 1.300 euros netos repartidos en 14 pagas, mientras que el periódico recibe miles de euros, incluso millones de euros, de dinero público por parte del Ayuntamiento, Gobierno vasco y de esta institución, desde la Diputación, en publicidad institucional y también a través de ayudas directas. ¿Cómo nos pueden ayudar? Hace 2 semanas solicitamos en el Parlamento Vasco la implantación de un convenio de prensa propio para Euskadi. Al igual que otros sectores como el metal, textil, hostelería y otros varios, por ejemplo, se rigen por un marco propio ajenos a convenios estatales de mínimos, reclamamos que en Euskadi un sector tan importante como el de la prensa tenga también su propio marco laboral. Por eso solicitamos a esta Cámara el mayor posible para hacer realidad un convenio de prensa vasco, un pacto autonómico con unas condiciones acordes al nivel de vida de Euskadi. Pedimos que desde esta Cámara el mayor apoyo posible para se den los pasos para mediar en una futura negociación entre sindicatos y Confebask para la elaboración de dicho convenio. Si en Euskadi se lucha por un SMI propio, superior al que hay en el Estado, es entendible que el mayor número de convenios sea propios también y no regirse por un convenio estatal de prensa que además, y lo recalco, Diario de Noticias de Álava incumple. Un convenio de prensa de mínimos y muy bajo, en el Diario de Noticias de Álava hay muchos de sus puntos que no se están cumpliendo. Muchos trabajadores están por debajo del convenio de prensa del Estado. Y que en otros territorios este convenio de prensa tan de mínimos no se aplica y se aplican unos superiores, siendo la calidad de vida muy inferior a Euskadi. También nos podrían ayudar de otro modo, que es establecer cláusulas de obligado cumplimiento para que un porcentaje de los miles de euros de dinero público que ingresamos los medios de comunicación en Euskadi cada año, a través sobre todo de eso, de publicidad institucional, ayudas directas, en este caso sería de la Diputación Foral de Álava, se destinara de alguna manera directamente a asegurar unos salarios dignos de los trabajadores. Sobre todo en un medio como el nuestro, como Diario de Noticias de Álava, que se salta la ley al no haber aplicado durante años ni siquiera el convenio estatal de prensa escrita y pagarnos unos sueldos de miseria. Y podemos hablar de datos. Hablamos de un periódico local que solo del Gobierno vasco, entre 2018 y 2023, ha recibido algo más de 1,3 millones de euros en publicidad institucional, sumando dos ayudas, a lo que hay que sumar dos ayudas directas, una de 140.000 euros con motivo de la afección de la pandemia, del COVID, y otra de 337.000 euros para paliar los efectos negativos de la inteligencia artificial. Desde la Diputación, el periódico ha ingresado en los últimos 6 años casi 665.000 euros entre 2019 y 2024, cantidad similar a la que ha recibido por parte del Ayuntamiento de Vitoria. Si sumamos estas cantidades, Diario de Noticias de Álava ha recibido en los últimos 5 o 6 años más de 3 millones de euros de las 3 principales instituciones del territorio. Y mientras nosotros, los trabajadores, estamos en unas condiciones de precariedad absoluta, sobre todo en los últimos 13 años, con los sueldos congelados. Esta grave situación lo que ha provocado, por ejemplo, es que periodistas de Vitoria, de diferentes medios de comunicación, no solo del periódico, hemos puesto en marcha una recogida de firmas para exigir que se destine al menos un 50% de la publicidad institucional directamente a los salarios, para que sean unos salarios, bueno, pues que sean lo que consideramos salarios dignos.
Lo que pedimos sería eso, incorporar algún tipo de cláusula, no sabemos tampoco muy bien cómo se podría gestionar, en los contratos institucionales de publicidad para que garantizara que los miles de euros de dinero público de los que reciben los medios, de alguna manera, tuvieran un tipo de reflejo en nuestras nóminas de los periodistas. En nuestro caso, ante el bloqueo y la negativa por parte de la empresa a negociar un convenio propio, estamos en huelga de firmas desde el 2 de diciembre. No firmamos nada de lo que escribimos, ni tampoco firmamos DNA, porque ya no nos sentimos identificados con el periódico, DNA, Diario de Noticias de Álava. Eso sí, la empresa se empeña en ocultarlo o minimizar su impacto, con informaciones que llevan firmas de becarios y colaboradores, o si no también de otra empresa que es del grupo como Noticias Taldea Multimedia. La situación laboral que atravesamos es insostenible y los y las periodistas ya no podemos más, con continuas denuncias en Inspección de Trabajo. Mientras la dirección del periódico y el gerente Roberto Ortiz de Urbina miran para otro lado, todos los martes los trabajadores nos concentramos a las puertas del periódico hasta que la empresa entienda que no pararemos hasta conseguir un convenio justo. Nuestra lucha es un convenio propio y, si no, al menos en unos años, o en el menor tiempo posible, tener un convenio en Euskadi. Redactores y fotógrafos no vamos a dejar de protestar y luchar para recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos 15 años. Entendemos que el periodismo es más necesario que nunca, pero con periodistas en condiciones laborales dignas y con unos sueldos que nos permitan hacer nuestro trabajo, sin malgastar energías en intentar sobrevivir. En Noticias de Álava, actualmente somos una plantilla que ha ido reduciéndose con los años y apenas superamos los 35 trabajadores. En estos momentos somos 39, que en realidad sería 37 porque hay 2 que están sustituyendo a personas de baja. La plantilla se está sustituyendo con becarios y con mano de obra muy barata. En el año 2012 éramos casi 60 trabajadores en plantilla y ahora estamos un tercio menos, de los cuales, de los actuales 37, más de un 20% son becarios o redactores que han salido hace poco de la universidad o algunos todavía estando en la universidad, en cuarto, en los 2 últimos cursos, por lo que todos ellos están cobrando mucho menos de 1.300 euros. Algunos cobran 400 o 500 euros al mes. Trabajadores que están todos los fines de semana trabajando. Somos una plantilla muy pequeña, pero con una diferencia de sueldos desorbitada. Mientras unos pocos superan los 5.000, incluso los 6.000 euros al mes, el salario de redactores y fotógrafos, como os hemos dicho antes, supera por muy poco los 1.300 euros. Hemos tenido el salario congelado desde el año 2012. Ese año, la plantilla aceptamos bajarnos el sueldo un 6%, con el compromiso de la empresa de no despedir a nadie a pesar de la crisis que se atravesaba. Un compromiso que al poco tiempo el gerente Roberto Ortiz de Urbina rompió de manera unilateral, aplicando un ERE de extinción y despidiendo a 12 personas. Desde entonces, los y las trabajadoras de DNA hemos sufrido una durísima congelación salarial. El poder adquisitivo que hemos perdido es abismal, rondando entre un 30 y un 35%. No cobramos antigüedad desde el año 2004, cuando entró el periódico, y tampoco pluses como están en el convenio como nocturnidad, jefaturas, ni los domingos como marca el convenio. Hasta el pasado mes de junio de 2024, cuando se actualizó el convenio estatal de prensa en Madrid, un convenio que tuvimos que reclamarle a la gerencia porque no estaba dispuesto a aplicar, hemos sufrido amenazas. Tuvimos que denunciar que no se cumplía el convenio. Algo inédito, como todo el mundo sabe, que es la obligación en las empresas aplicar las actualizaciones de los convenios de manera automática a la plantilla. Sin embargo, la gerencia de Noticias de Álava lleva años saltándose la ley sin aplicar el convenio estatal de mínimos por el que nos regimos. De hecho, en el año 2019 se actualizó el convenio de prensa. Nosotros en el año 2012 se nos bajaron las condiciones y en ese año desde gerencia no se actualizó el convenio de prensa. Hasta el año 2023-24, el año pasado, no ha habido actualización. Durante 4 años ha habido muchos trabajadores que han estado cobrando incluso muy por debajo de lo que es el convenio de prensa en España. El gerente primero nos dijo que no se actualizó por la crisis. Falso. En el 2019 no había la crisis. No era un adivino para decir Roberto Ortiz de Urbina que iba a acertar que en el año 2020 iba a haber una pandemia. Luego dijo que lo desconocía. Falso también. En el año 2022 un chaval recién salido de la universidad, que antes en el anterior convenio había que estar 2 años de redactor B para pasar a redactor A, se cobraba el primer año el 80% y el segundo el 90% y luego ya cobrabas bien, le hice yo, hay ya un nuevo convenio en el que yo ya estoy cumpliendo mi segundo año de redactor B y tengo que ser ya redactor A y tendría que aplicárseme las condiciones y ser redactor A. Y dice, bueno, pues ya como vas a ser el año que viene lo dejamos así.
La empresa conocía que existía un convenio de prensa desde 2019 y no aplicó las subidas salariales que ha tenido que haber desde ese año hasta el 2023, y hasta que no entramos Begoña y yo el año pasado en el comité de empresa no se ha aplicado el convenio de prensa estatal de mínimos, que a día de hoy, aún y todo, hay varios puntos que no se están cumpliendo. Hoy en día hay trabajadores en el periódico que están con el mismo salario o incluso menor que en el año 2012. Y en este contexto tan desolador, por ejemplo, conseguir un SMI propio para Euskadi para nosotros sería poner fin a 20 años de precariedad, sueldos congelados, pluses sin cobrar. Como respuesta al bloqueo por parte de la empresa a negociar un convenio propio, periodistas y fotógrafos de Noticias de Álava hemos decidido sacar nuestras protestas a la calle, bajo el lema Precarietat Eriques, y hablar en redes sociales. Sobre todo es para que la gente se entere, la gente que compra el periódico y que consulta la web, de cuáles son nuestras condiciones de trabajo, de que apenas superamos el salario mínimo interprofesional. Lo que queremos es dignificar la profesión y el trabajo que realizamos. Nosotros y muchos otros periodistas en Vitoria y en Álava somos gente formada, con una carrera y, en nuestro caso, más de 20 años de experiencia, que, por ejemplo, hoy en día tenemos que compartir espacio con el uso sin control de la inteligencia artificial que se hace en Diario de Noticias de Álava. Porque nosotros, desde el comité, hemos denunciado ya en varias ocasiones que la empresa está utilizando la inteligencia artificial a diario para elaborar y generar noticias para la web, sin informar ni a nosotros, ni a la plantilla, ni a los lectores, lo que consideramos una falta de ética absoluta y una falta de respeto. Una denuncia pública de la que hemos recibido apoyo directo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Ellos mismos reclaman un uso ético de la inteligencia artificial en los medios de comunicación. Y no solo es eso, no solo tenemos que hacer frente al uso sin control de la IA y sin ser informados. Hay situaciones que consideramos graves y irregulares y que nos están afectando cada día. Desde que la empresa haya negado la reducción de jornada para el cuidado de un menor a un compañero, con amenaza de despido incluida, hasta que la empresa haya ofrecido 5.000 euros menos a una mujer por ocupar un puesto de responsabilidad en el periódico. Horregatik, Noticias de Álava con la Por ello, los trabajadores de Noticias de Álava seguimos con las movilizaciones para reivindicar un acuerdo justo ante la sede del periódico con el lema "No a la precariedad". En los próximos meses nos reuniremos para que la empresa entienda que no vamos a parar hasta llegar a un acuerdo justo. Desde 2012 nos pagan sueldos que apenas superan los 1.300 euros y son los sueldos que están congelados. Ante la falta de avances en las negociaciones para alcanzar un acuerdo digno para los trabajadores, los trabajadores de la empresa de Noticias hemos iniciado una huelga de firmas. Estamos en huelga de firmas desde el 2 de diciembre. No firmamos los artículos. Con el fin de ocultarlo o para disminuir su visibilidad, la empresa prioriza las informaciones con firma de colaboradores y personal no presente en la plantilla frente a criterios periodísticos. Por incumplimiento reiterado del convenio laboral estatal de prensa, los trabajadores hemos presentado varias denuncias contra la dirección. Este tipo de situaciones han estado a la orden del día en DNA durante estos más de 20 años. Buena prueba de ello es que el pasado mes de diciembre la Inspección de Trabajo instó a Diario de Noticias de Álava a incorporar a la plantilla a 2 fotógrafos que llevaban años trabajando y colaborando como falsos autónomos, sin olvidar que en 20 años nunca ha habido un protocolo de acoso en el periódico, teniendo que hacer frente a la plantilla a situaciones muy graves por parte de altos cargos que la empresa o ha silenciado o ha ignorado o nos ha mandado callar. Una empresa que, mientras dice sufrir problemas económicos graves y dificultades todos los meses para poder pagar las nóminas, preocupaciones que no dejan dormir al gerente, según sus propias palabras, celebra tradicionalmente una comida de Navidad para los directivos en uno de los restaurantes más caros de Vitoria, como es el Zaldiaran, justo enfrente de la redacción y a la vista de todos los trabajadores. Una empresa donde un trabajador reclamó poder teletrabajar la primera hora de la jornada laboral para atender a un menor, tal y como había estado haciendo en pandemia, y la dirección le comunicó de muy malas maneras: estamos en pleno proceso de digitalización y no es el momento de ser un buen padre. Una empresa donde el comité hemos sufrido presiones y amenazas desde que nos pusimos en marcha hace algo más de un año. Nada más empezar, nos abrieron un expediente disciplinario por falta grave por el uso de una cuenta de Twitter, @comitédna, para intentar silenciarnos y coartar nuestra libertad de expresión, con amenaza de enviarnos a casa 45 días sin sueldo. Al poco tiempo retiraron todo, no había nada donde tirar. Una empresa que deja en manos de becarios la web del periódico muchos fines de semana, una manera de ahorrarse pagar los domingos que se pagan a 48 euros cuando en el 2012 se pagaban a 60.
Sábados y domingos la web de DNA queda en manos exclusivamente de un estudiante de la UPV por la mañana y otro por la tarde. Estudiantes de tercero y cuarto de carrera, que se quedan solos y sin supervisión en muchos momentos. Una empresa que utiliza a los becarios de formación dual para hacer reportajes y vídeos publicitarios, por lo que consideramos que la empresa está utilizando a estas personas en formación como empleados encubiertos y mano de obra muy barata. Una empresa Diario de Noticias de Álava, donde su máxima es el incumplimiento reiterado del convenio de prensa, por lo que ya hay al menos 7 denuncias con fecha interpuestas de 7 trabajadores para reclamación de cantidades en los juzgados. Una empresa donde al frente está un gerente, Roberto Ortiz de Urbina, que dice desconocer que nos regimos por el convenio estatal de prensa, que asegura no haberse enterado de que se había actualizado el año pasado ni que tenía que aplicar las subidas a la plantilla. Por eso decimos que el periódico lleva años saltándose la ley, al mismo tiempo que ingresa ingentes cantidades de dinero público. Horas extras sin abonar. Horas extras sin abonar, pluses sin pagar, 20 años sin cobrar antigüedad, denuncias en inspección de trabajo en el juzgado, trabajadores que se sustituyen por becarios, obstáculos a la labor sindical y el uso sin control de la inteligencia artificial para generar noticias, nóminas que estamos cobrando tarde y mal. Mientras el 12 de diciembre la empresa celebraba los 20 años del periódico una fiesta por todo lo alto en el Palacio Europa de Vitoria, a la que seguro que estuvisteis invitados, los que hacemos el periódico, los que redactamos las noticias, decidimos quedarnos en la puerta para que la sociedad alavesa supiera empezar a conocer nuestras condiciones laborales de absoluta precariedad. Salarios de miseria, sueldos congelados, trabajadores que no se sustituyen, mientras la empresa presume de ser líder digital en Álava a costa de una plantilla muy en precario. Ante esta situación y el rechazo de la empresa a negociar una mejora en nuestras condiciones laborales con un convenio digno, nos hacemos preguntas como ¿a dónde van a parar todos los miles de euros de dinero público que ingresa el periódico, si no es a los y a las trabajadoras? ¿Y por qué no se está controlando ese dinero público para que sea utilizado de forma correcta y justa? Por eso, el Comité de Diario y Noticias de Álava lo que estamos haciendo es instar al Ayuntamiento de Vitoria, a Diputación de Álava y al Gobierno vasco a que exijan a los medios de comunicación que garantice unas condiciones laborales dignas de la plantilla antes de ingresarles el dinero. Lo que pedimos desde este foro es responsabilidad a los grupos políticos a la hora de repartir la publicidad institucional que llega a los medios de comunicación, exigiendo que una parte de esos ingresos vaya directamente a nuestros salarios. Por lo que pedimos a las Juntas Generales de Álava que trate este asunto con carácter de urgencia y que trabaje para que cada subvención o euro en publicidad gastado en los medios de comunicación locales sea controlado, de tal forma que por lo menos la mitad de lo que aporta repercuta directamente en las nóminas de periodistas, de redactores, cámaras, locutores, en definitiva, en la gente que trabajamos en los medios de comunicación locales. Eskerrik asko denoi. Eskerrik asko. Concluida la intervención, se abre un turno para los grupos de menor a mayor a los efectos de solicitar aclaraciones o ampliación de lo expuesto. Recuerdo a los señores y señoras procuradores que sin que quepan efectuar juicios de opinión, posiciones de grupo ni observaciones, con un tiempo máximo de 10 minutos cada grupo. Empezamos con el grupo Vox. Señor Romero. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos. Begoña, Borja, muy buenos días, bienvenidos. Y bueno, yo solo tenía 5 preguntas, pero escuchando vuestra intervención, la verdad que me he ido a 10, entonces voy a ir despacio para que las podáis apuntar. Y lo primero de todo es agradeceros vuestra labor, una labor que es digna y una labor que, como ha empezado diciendo Begoña, pues habéis tenido que cubrir, por ejemplo, el tema de la DANA, que, como habéis comentado, os quedasteis en shock. Y la primera pregunta es si en algún momento os han dado o os han ofrecido un apoyo psicológico. Pues me imagino que cubrir ese tipo de noticias acarreará algún trauma, algún shock, entonces si ha habido alguna ayuda psicológica. Respecto a las denuncias, sí que nos gustaría saber cuántas y sobre qué temas, porque habéis hablado que hay reclamaciones de cantidades, me imagino que habéis hablado también de esos sueldos de 400 euros, de la amenaza de despido que habéis comentado, pues un poquito que nos detalléis un poquito más sobre qué temas son las denuncias. Aparte de que habéis dicho que esas ayudas vayan aparte, las ayudas públicas que se reciben vayan a pagar los sueldos, ¿cómo os podemos ayudar? ¿De qué otra manera os podemos ayudar? Si os habéis reunido ya con algún departamento de la Diputación, del Gobierno vasco o del Ayuntamiento, o sea, no solo hablar en lo que serían las comisiones, sino si habéis tenido un contacto con las instituciones.
¿En qué se basa la empresa para no reunirse, para hacer ese nuevo convenio, ¿no? ¿A qué se ha debido la reducción de empleados? ¿Si ha habido una sobrecarga de trabajo o si lo que ha sido distribuir ese trabajo entre las personas que había, dándoles otro tipo de cometidos? Y ya ahora hemos hablado de vuestra situación, vamos a hablar del tema de las subvenciones. No ha habido ninguna auditoría para controlar ese dinero público. Si creéis que puede ser una exigencia de las instituciones el que controlen dónde se va ese dinero público. Porque habéis hablado de comidas en el Zaldiaran, de galas en el Palacio Europa. ¿Con qué se pagan ese tipo de eventos? ¿Si es con dinero público o con el dinero del propio periódico? ¿Qué porcentaje del presupuesto anual del Diario de Noticias de Álava proviene de esos fondos públicos, directa o indirectamente? No sé si tendréis ese dato. Habéis dado datos de 6 años, 3 millones, pero sí que igual podríamos acertar un poquito más el tiro sabiendo cuánto es el porcentaje real anual. Como habéis dicho, es una profesión muy digna, pero nos gustaría saber si consideran que la recepción de estas subvenciones públicas pueden condicionar en algún grado la línea editorial de un medio de comunicación. Si creen que un medio que recibe financiación pública puede ejercer un periodismo completamente independiente y neutral. Y ya las dos últimas, ¿qué papel creen que debe tener la prensa en un contexto político en el que las instituciones que le subvencionan tienen un proyecto ideológico claro? Y la última, si tienen libertad total para publicar información crítica sobre aquellas instituciones que al mismo tiempo les financian. Desde aquí, darles todo mi apoyo y mucho ánimo. Eskerrik asko, Romero jauna. Pasamos al grupo Elkarrekin Araba. Sí, mira, es que el presidente Andrea. Bueno, en primer lugar, Begoña y Borja, agradeceros mucho vuestra comparecencia y vuestra valentía. Sorprende que un medio como el Diario de Noticias de Álava tenga así al colectivo de trabajadores y trabajadoras. Y por nuestra parte tenemos algunas preguntas que haceros, porque nos ha sorprendido realmente el objeto de lo que habéis explicado. En primer lugar, queríamos conocer algo más sobre el tema de la brecha salarial por razón de sexo. O sea, esto se está produciendo en el Diario de Noticias hoy, esto ha sido en el pasado. ¿A qué realmente responde esto? Porque realmente esto hoy en día pues no tiene ningún tipo de justificación. Nos gustaría eso, que nos pudieran profundizar un poquito más en este tema de la brecha salarial por razón de sexo. Después también queríamos saber cómo está afectando, porque lleváis desde huelga, desde el 2 de diciembre, habéis comentado, cómo es el ambiente actualmente en vuestra redacción, en vuestro colectivo de trabajadores y trabajadoras. Es un ambiente, imaginamos, difícil o complejo, ¿no? Cómo se están desarrollando las relaciones también en las diferentes escalas de la redacción y las negociaciones, cómo evolucionan. ¿Está habiendo algún tipo de respuestas cuando estáis planteando cosas que son absolutamente normales en todos los colectivos de trabajadores? ¿Ha habido alguna evolución en vuestra negociación? Esa sería otra pregunta. Después también nos gustaría saber, habéis hablado de que exigís un convenio laboral autonómico de Euskadi, lo cual es importante, pero habéis hablado incluso que me ha parecido entender que no se ha cumplido ni siquiera el convenio estatal en los años cercanos. Entonces, esto a mí me ha sorprendido realmente, el que ni siquiera se haya cumplido pues el convenio estatal. Os quería preguntar en este sentido, ¿cuál ha sido la evolución de por ejemplo, de vuestro poder adquisitivo en los últimos 10 años? ¿Cómo ha evolucionado? Porque realmente nos preocupa que no se haya cumplido ni siquiera el convenio estatal, ¿no? Que ese es el mínimo ya minimísimo, ¿no? Por otro lado, me gustaría también preguntaros en relación al tema de la IA, de la inteligencia artificial, cómo afecta esto en vuestro trabajo diario. Habéis también explicado que se recibe una subvención de 337.000 euros para paliar los efectos negativos de la inteligencia artificial, cómo se están paliando desde vuestro medio de comunicación y cómo afecta también esto al trabajo y a los derechos de los y las trabajadoras, ¿no? La inteligencia artificial, que es un tema que realmente a nosotros pues también nos preocupa mucho, ¿no? Cómo evoluciona y cómo afecta a vuestros derechos laborales. Y bueno, y también por último, simplemente preguntaros qué esperáis de estas Juntas Generales, que es el Parlamento, como sabéis, a la vez,
el Diario de Noticias es un medio, pues, por supuesto, alavés. ¿Qué esperáis de estos grupos políticos en relación a vuestra situación actual, ¿no? ¿Qué esperáis que hagamos? Habéis hablado de las subvenciones que se reciben por parte de la Diputación Foral de Álava, pues amplias subvenciones que vemos que no recaen, incluso permiten que haya una situación permisiva de precariedad laboral. ¿Qué esperáis de estos grupos políticos y estas juntas generales que os representan, que hagamos en relación a esta situación pues tan injusta, ¿no? Estas serían nuestras preguntas y nada, agradeceros mucho vuestra comparecencia y mucho ánimo y mucho apoyo por nuestra parte. Y esker. Eskerrik asko, Rodríguez Jauna, por parte del Grupo Junta Popular Alavés. Hola, buenos días, Begoña, Jorge. Yo creo que sí habéis conseguido algo importante, que veamos vuestra situación y además en una cuestión que es fundamental, la libertad de prensa, el periodismo, que al final representáis los ideales que tenemos que tener todos, de libertad, de transparencia, de poder contar cosas y que las podamos conocer de primera mano. A mí me gustaría saber si habéis tenido alguna reunión con el diputado general, con algún miembro del Gobierno foral, si lo habéis solicitado y cómo veis la situación. Nos parece muy importante, con cuestiones que estáis hablando de publicidad institucional, etcétera, que es importante cuál es la visión que os pueden dar ellos, que al final son los que tienen más capacidad. Entonces, eso nos parece importante. Habéis comentado distintas cuestiones en denuncias en inspección de trabajo, en el juzgado. Nos gustaría saber cuántas son y en qué trámite están. A ver si habéis tenido comunicación para que podamos conocer, lógicamente, vuestra situación. También, ¿qué plazos dais, ¿no?, para negociaciones, huelga, respuestas? O sea, ¿qué marcos estáis dando para ver hasta dónde llegan vuestras movilizaciones? Como han preguntado, claro, la situación será difícil en el propio periódico, ¿no? También nos gustaría que nos deis esa visión, porque al final estáis trabajando, pero también estáis movilizándoos, o sea, al final estáis en una situación muy difícil. Nos gustaría tener, tal y como habéis contado todo, que la verdad que nos lo habéis trasladado de primera mano y con mucha profesionalidad, conocer esa situación y hasta dónde se puede mantener esa situación, ¿no? Y después, bueno, hay muchas cosas que nos han sorprendido. También nos dices en el convenio laboral que se está incumpliendo, ver hasta dónde vais a llegar también, lógicamente, en esas denuncias. ¿Qué podemos hacer? Como han preguntado los grupos, aunque en este caso sí que estamos viendo que conocemos y por lo tanto lo podemos hacer, que tenéis las puertas abiertas, que podéis hablar con nosotros, hasta dónde también se puede llegar y que estamos empatizando con esta situación pues tan grave que estáis padeciendo. Por lo tanto, puertas abiertas, que podamos conocer en cualquier reunión lo que vosotras y vosotros queráis. Y nos parece muy importante cómo están viendo desde las instituciones, y por eso nos parece fundamental saber si os habéis reunido, si habéis pedido, porque queremos saber todo lo que nos estáis trasladando hoy aquí, si lo conocen las instituciones y en primer lugar la Diputación, para ver qué os han dicho, qué soluciones os han planteado, si os plantean alguna solución, plazos, etcétera. Y muchísimas gracias por esta comparecencia. Eskerrik asko, Garnica Jauna. Gracias, señor Garnica. Alderdi Sozialista Batzarki Por el Grupo taldetik, Junta de los Beto Socialistas Jauna. Vascos. Eskerrik asko, presidente Andrea. Egunon guztioi. Primero, dar la bienvenida tanto a Begoña como a Borja. Han empezado su itinerario por el Parlamento Vasco, ahora corresponde a las Juntas Generales y, si no lo habéis comentado, vais a ir también al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con lo cual las instituciones alavesas tendrán una idea muy clara y directa de la situación que en estos momentos se está sufriendo por parte de los trabajadores y trabajadoras del Diario de Noticias de Álava. Y me parece importante, como han hecho otros grupos, agradecer y reconocer la labor que hacéis los
periodistas en la medida que trasladáis las preocupaciones y noticias no solamente de la ciudadanía, sino también de la labor de las instituciones. Se han hecho diferentes preguntas. Yo sí me quiero centrar en unas cuestiones. La primera de ellas es la que se refiere al ámbito laboral. Habéis comentado denuncias que se refieren tanto al incumplimiento de los convenios como también el hecho de una discriminación salarial por motivo de ser mujer. En este caso, como habéis comentado, incluso habéis comentado también la situación de una persona que no ha podido ejercer su derecho a la reducción de jornada. Me gustaría conocer tanto el alcance de esas denuncias como también en qué momento administrativo están. Luego, lo del tema de la negociación colectiva, evidentemente nosotros, al menos este grupo, lo que hace siempre es intentar que se produzca esa negociación colectiva y sobre todo que se produzca el acuerdo y que el ámbito se refiera siempre al más cercano posible, en este caso al ámbito del País Vasco. Y luego hay dos cuestiones que nos habéis planteado, que es lo que se refiere habéis puesto incluso un dígito, que el 50% de las ayudas o de la publicidad institucional se pase directamente al salario o condiciones laborales. Sí que me gustaría que se concretara más, porque veo que las dos líneas que habéis comentado son las ayudas directas, algunas de ellas venían producidas por las situaciones de la pandemia y también por el desarrollo y el impacto que está teniendo ya la inteligencia artificial en el desarrollo de las noticias de los medios de comunicación, sobre todo en papel, y luego lo que se refiere a la publicidad institucional. Sí que me gustaría que sobre esta cuestión, porque evidentemente hay unos imperativos legales sobre las dos cuestiones, que concretaréis exactamente cuál sería ese 50% y por qué es un 50% también. Y por último, sí que me gustaría que, dado que estáis trabajando en ese ámbito de los medios de comunicación, unos medios de comunicación que tampoco se nos escapa, van muy relacionados también con bulos y con falsas noticias, sí que me gustaría conocer exactamente la valoración, como profesionales que sois del medio, de la inteligencia artificial, no tanto en su uso, que también, sino sobre todo en cómo nos podemos defender como sociedad para conocer exactamente cuál es la verdad de las cosas. Y por nuestra parte, agradecer vuestro trabajo y en la medida de nuestras posibilidades intentaremos que las cuestiones que habéis planteado aquí puedan tener una resolución positiva, no solamente para vosotros, sino también para el diario y sobre todo para la información veraz en una sociedad democrática. Muchas gracias. Eskerrik asko. Gracias, señor López Ubierna. Por el Grupo Contrario de H. Bildu, señora Mújica. Eskerrik asko, presidente. Gracias, señora Andrea. presidenta. Buenos Buenos días. Y sobre todo dar las gracias a Borja y a Begoña por su presencia aquí y para explicarnos su dura situación y por la valentía que han mostrado. Se han hecho muchas preguntas anteriormente, intentaré no repetirme, pero bueno, en algunas me gustaría centrarme en algunas cuestiones. Han citado eta direla enpresak que son egiten dituen betegabeziak konbenioaren aplikazioari dagokionez, que son varias los incumplimientos de la empresa en cuanto al convenio, que han presentado varias denuncias, algunas colectivas, algunas individuales, entiendo. Me gustaría saber estas denuncias qué repercusión están teniendo, qué consecuencias están teniendo estas. Ari zareten jasaten salaketa horien ondorioz. ¿Qué cosas están komentatu duzu ere, padeciendo astero como mobilizatzen consecuencia ari de estas zaretela, eta denuncias? hainbat También agerraldi comentan publiko egiten ari zaretela, que sare os sozialetan ere movilizáis a salaketatik diario egiten ari o zaretela, semanalmente. Ez salaketa Y, eta agerraldi bueno, guzti hauek, estas denuncias ondorioren bat y estas izaten ari comparecencias, a duten, ver si están enpresak teniendo nola alguna consecuencia, a ver cómo está recibiendo todo esto la empresa, todas estas denuncias, eta aber jarreraren bat a ver adierazi duen si enpresa, tiene alguna denuntzia guzti hauen ante aurrean estas eta denuncias, negoziazioa blokeatuta ¿cuál es su posición? Han dicho que la negociación está bloqueada. Agerraldi guzti hauen A ver ondorioz, si tras todas estas comparecencias ven ustedes si
si la empresa está dispuesta a moverse. No sé si está dispuesta a realizar alguna mediación. Bueno, nos gustaría saber cuál es la posición de la empresa como consecuencia de todas estas denuncias públicas. También han citado que están en una huelga de firmas, que no es lo más normal, una huelga de este tipo. Y nos gustaría saber qué consecuencias está teniendo esta huelga. Bueno, a ver, porque eso no es lo más normal. ¿Por qué han decidido hacer una huelga de firmas en vez de una huelga normal? A ver qué consecuencias trae este tipo de huelgas. También se ha citado que por parte del Gobierno vasco la empresa ha recibido, en este caso, para hacer frente a la inteligencia artificial, pero han citado que en este caso la empresa está utilizando la inteligencia artificial para realizar noticias, para confeccionar noticias. Entonces, ¿por qué creen que, en vuestra opinión, qué consecuencias acarrea la utilización de la inteligencia artificial a la hora de escribir las noticias? Además, es totalmente contradictorio recibir un dinero para hacer frente a la inteligencia artificial, pero luego la empresa está utilizando la inteligencia artificial para escribir noticias. Entonces, ¿por qué consecuencias acarrea la inteligencia artificial? En este caso, también se ha citado las reuniones con el Gobierno, si las han solicitado, y también, para acabar, Noticias de Álava, Diario Noticias, tiene otras sedes, otros diarios en Gipuzkoa, Vizcaya, en Navarra, y nos gustaría saber, en estos otros diarios, en qué condiciones se encuentran, a ver si se encuentran tan mal como vosotros, o si han tenido oportunidad de negociar un convenio propio. Y nos gustaría saber cuál es la situación en estos diarios de estas provincias en comparación a vuestra situación. Y bueno, expresaros nuestra solidaridad, y aquí estamos para lo que queráis. Acabar con el turno de grupos, con el EAJ-PNV, Ruiz de Galarreta. Borja, agradeceros sinceramente que estéis aquí en esta comisión de presidencia para contarnos vuestros problemas, para darnos información sobre cómo tenéis el conflicto en este momento, ¿no? Creo que las preguntas que podríamos hacerlas, creo que han hecho todos mis compañeros que nos han precedido con anterioridad, y lo que sí que quisiéramos desearos es lo mejor en vuestras reivindicaciones, y que, bueno, pues que tras el EAGO os permita avanzar en ella, en una solución satisfactoria para vosotros. Besterik ez, mila esker. Eskerrik asko, Ruiz de Galarreta, jauna. Gracias, señor Ruiz de Galarreta. Bueno, Begoña, Borja, ¿podéis contestar directamente o necesitáis...? Igual 5 minutos para ordenar 5 minutillos. Perfecto, son muchas preguntas. Sí. Entonces, bueno... ¿Cómo es? ¿5 minutos a cada grupo? No, tenéis 15 minutos luego para contestar a todos. O sea que, bueno, 15 minutos, vale, normalmente 15 minutos. Entonces, bueno, preparáis un poquito, 5 minutos dejamos de receso. Vale, eskerrik asko. ¿Qué hacemos en receso? Receso de 5 minutos.